Hay fechas importantes, fechas que no quisiéramos recordar, y otras aún más fatídicas. Ana, Lulú y Marta eran amigas de toda la vida. Llevaban años juntas, compartiéndolo casi todo. Cierto día de febrero, el 29 para ser exactos, Ana tuvo una idea peculiar. Les propuso a Lulú y Marta jugar un juego, uno que, según ella, solo podía realizarse en esa fecha para que surtiera efecto. El juego consistía en formar un triángulo con simbología antigua, colocando en el centro el famoso ojo que todo lo ve. En cada una de las esquinas, necesitaban colocar una prenda de cada una junto con otros artículos específicos. Ana les explicó que su abuela tenía un libro oculto en un viejo baúl, escondido bajo su cama. La curiosidad la llevó a leerlo, y en su interior encontró un ritual que hablaba de un ser místico capaz de conceder cualquier deseo, pero solo uno. Según el libro, debía realizarse en una fecha específica, el 29 de febrero. Esto la motivó a querer intentarlo junto a sus mejores amigas, para que juntas pudieran compartir la dicha de pedir lo que más anhelaban. El ritual debía ejecutarse exactamente a las 00:01 del 29 de febrero. Las tres, emocionadas por la idea, aceptaron llevarlo a cabo. Prepararon todo según las instrucciones del manuscrito, colocaron los objetos en los extremos del triángulo y recitaron la letanía escrita. Ana había hecho 2 copias del conjuro para que las tres lo recitaran al unísono. Para cerrar el pacto, usaron una daga para cortarse las palmas y derramaron su sangre sobre el símbolo, bañando el ojo que todo lo ve. Los segundos se hicieron eternos. No ocurrió nada al principio. Sin embargo, un suspiro rompió el silencio, y de repente todo se volvió oscuridad. La temperatura descendió bruscamente, y del triángulo comenzó a emanar una densa bruma oscura que tomó la forma de un animal grotesco. La niebla se extendió por toda la habitación, y antes de que pudieran reaccionar, las tres se elevaron por los aires. Flotaban, sus pies no tocaban el suelo. Entraron en un trance que las hizo perder el conocimiento. Cuando despertaron, todo parecía haber vuelto a la normalidad, excepto por una extraña marca triangular que apareció en las palmas de sus manos. El ritual estaba completo. Solo quedaba escribir sus deseos en el libro y sellarlos con una gota de sangre para que se hicieran realidad. Pasaron días deliberando qué pedir. Lulú fue la primera en decidirse. Esa tarde, frente a sus amigas, escribió su deseo, lo selló con su sangre y, ante la curiosidad de Ana y Marta, simplemente dijo: «Ya lo verán». Los días siguientes, Lulú desapareció. Esto preocupó a las otras dos, ya que era extraño que no se comunicara. Decidieron ir a buscarla a su casa. Allí, una persona elegante las recibió con una sonrisa y las invitó a pasar. Lo que vieron al cruzar el umbral las dejó sin palabras, todo parecía mágico, como salido de un sueño. Lulú apareció radiante, las abrazó emocionada y les mostró su nuevo hogar. Pasaron semanas disfrutando del lugar, pero nada es eterno. Un día, una discusión trivial puso a prueba su amistad. Ana, enfurecida, decidió pedir su deseo sola. Esa misma noche, realizó el ritual de nuevo. Esta vez, la atmósfera se tornó aún más oscura. Una figura descomunal emergió del triángulo, un ser infernal con extremidades largas y retorcidas, piel rojiza y ojos que exudaban un líquido amarillento con un olor nauseabundo. Ana quedó paralizada cuando la criatura la tomó con sus garras y, sin piedad, la partió en dos. Su sangre bañó el triángulo mientras el ser devoraba sus entrañas. Luego, dirigió su mirada hacia Lulú y Marta, señalándolas con un dedo largo y deformado. Con una voz profunda y cavernosa, dijo: «Son las siguientes». Todo quedó en penumbras. Por la mañana, Lulú despertó sintiéndose extrañamente renovada, pero con una nueva marca en forma de triángulo en su mano. Decidió buscar a Marta y juntas fueron a la casa de Ana. Lo que encontraron las dejó heladas, la propiedad estaba en ruinas, como si nunca hubiera existido. Preguntaron a los vecinos y todos dijeron lo mismo: durante la noche, un incendio devastador acabó con toda la familia. Asustadas, decidieron ir a la biblioteca a buscar información.
Descubrieron que el ritual realmente funcionaba y era muy efectivo, pero había algo crucial que no tomaron en cuenta. Al terminar de pedir un deseo, debían colocar una ofrenda en agradecimiento. En primer lugar, carne cruda en buena cantidad, en segundo, vino, y por último, algunas monedas de cobre. Si había más de 2 participantes, todas debían ofrecer las 3 cosas en la fecha señalada, el 29 de febrero. De no cumplir con este requisito, las participantes serían marcadas para sufrir consecuencias terribles. Lulú ya había usado sus 2 deseos. Marta trató de comunicarse con ella al día siguiente, pero no obtuvo respuesta. Al caer la noche, su teléfono sonó. Era Lulú y se escuchaba alcoholizada. ¿Dónde estás?, preguntó Marta con preocupación. Tengo días sin salir de casa, respondió Lulú con voz arrastrada. ¿Cómo es posible? Fui a buscarte y nadie me abrió. Voy para allá ahora mismo. Marta salió rápidamente, pero en el camino, un neumático de su auto se pinchó. Decidida a llegar, tomó sus cosas y corrió por la carretera. Sin embargo, no notó que faltaban solo unos segundos para la hora marcada. De repente, su cuerpo quedó inmóvil, como si una fuerza invisible la controlara. Entró en un trance, y en su mente vio a Lulú recostada en un sofá. Las luces de la habitación donde estaba comenzaron a fundirse una a una, y una densa bruma emergió de la oscuridad. Esa misma figura repugnante apareció, pero esta vez tenía algo diferente. En su pecho se veía claramente el rostro de Ana, reflejando un inmenso dolor. El ser avanzó hacia Lulú, la levantó con facilidad y, sin titubear, desgarró su garganta, bebiendo su sangre con voracidad. Una risa macabra resonó en la habitación mientras señalaba a Marta con su largo dedo deformado. Antes de poder reaccionar, Marta perdió el conocimiento. Despertó días después en un hospital. La habían encontrado en la orilla de la carretera, débil y desorientada. Ahora tenía la marca triangular en su mano derecha. Los años transcurrieron, y nuevamente se acercaba el 29 de febrero. Marta sabía que no podía huir de su destino, pero esta vez estaba preparada. Había investigado a fondo, obteniendo todo lo necesario para cumplir con las ofrendas y sellar el pacto, incluso la misma daga que usaron en el primer ritual. La noche llegó, y Marta, decidida, realizó el ritual una vez más. Sin embargo, nada parecía suceder. Todo estaba en calma, sin viento ni sonidos. Tal vez, pensó, todo había terminado. Pero justo cuando comenzaba a levantarse, un fuerte golpe seco resonó en el centro del triángulo. El suelo comenzó a resquebrajarse, las paredes temblaban, y una luz rojiza emergió del triángulo, acompañada de un rugido aterrador. La criatura volvió a aparecer, pero esta vez con los rostros de Ana y Lulú incrustados en su pecho. Sus expresiones, ahora diabólicas, reflejaban malicia, y sus cuencas oculares estaban vacías. Desesperada, Marta le suplicó que las liberara. «Haré lo que sea necesario. Pagaré el precio, pero devuélvemelas». La criatura la observó con una sonrisa siniestra y señaló su propio corazón. El mensaje era claro, quería su vida. Antes de retroceder, Marta tomó la daga cubierta con sangre y la clavó en el pecho del demonio. El pacto se selló con su sangre, y con voz firme, exigió: «Libera a mis amigas». El ser soltó una carcajada espeluznante y recitó unas palabras en un idioma incomprensible. «Quieres mucho a tus amigas, ¿verdad?», dijo mientras tomaba la daga y la colocaba entre los rostros de Ana y Lulú. Lentamente, abrió sus extremidades y murmuró una letanía. Marta, incapaz de controlar su cuerpo, caminó hacia el demonio. En un destello cegador, sus cuerpos se fusionaron en unas de luz. Cuando recuperó la consciencia, vio a Ana y Lulú frente a ella, sonrientes y felices. Intentó abrazarlas, pero algo la detuvo. Sus manos no eran las suyas, eran las garras de la criatura. Al mirarse, comprendió con horror que había tomado el lugar del demonio. Ahora ella era el ser atrapado en el pacto, y sus amigas estarían con ella para siempre. Un grito desgarrador resonó en la habitación, pero ya era demasiado tarde.
Hola, te preguntarás quién soy. Yo soy Lara, la típica chica que todo lo veía de color rosa, rubia, fina, bajita y con una sonrisa perfecta que mostraba a todo el universo. Todos los días de Halloween me disfrazaba con mis padres y veíamos películas hasta la medianoche. Sé que parece un plan aburrido, pero para mí era lo mejor, ya que mis padres eran lo único que tenía en la vida. Lastimosamente, todo eso tuvo que acabar. Una semana antes de Halloween, me tocó sacar los adornos porque mis padres tenían que trabajar. Mientras organizaba las cosas, encontré muchísimas cartas dentro de una caja, escondida debajo del montón de adornos. La mayoría parecían simples felicitaciones de compañeros de trabajo de mis padres, pero había una que me llamó la atención, un sobre grande, de color lila, con una foto de un bebé en la parte de atrás. Yo, que soy muy curiosa, decidí abrirlo. Dentro encontré algo completamente inesperado, una bolsa con pelos humanos rubios. Me quedé helada. Mis padres tienen el pelo negro, demasiado negro, diría yo. Ya os podéis imaginar mi cara de espanto. ¿Por qué había pelos rubios en el sobre? Empecé a leer unos papeles que estaban junto a la bolsa de pelos. Cuando terminé, mis manos temblaban, me costaba mantenerme de pie. En la carta había pruebas de ADN de una tal Ana Rosa. Yo, al igual que vosotros, no tenía ni idea de quién era esa persona. Las pruebas eran muy antiguas. Ya sé que dirás que debería haber mirado de quién eran, pero el nombre de la otra persona estaba tachado con boli. No sé cómo, pero tenía que descubrirlo. Terminé de adornar todo, y cuando llegó la noche, tomé el sobre y comencé a analizarlo visualmente. Sin embargo, no encontré ninguna pista. Frustrada, lo tiré al suelo. En ese momento, salió de él un pequeño papel que no había visto antes. En él, alguien había escrito: tarde o temprano vas a pagar. Me fijé que en el papel había un código de barras. Decidí escanearlo con mi móvil. Gracias a Dios, ese código me llevó a la página web de un laboratorio donde había una copia de las pruebas. Allí pude leer el nombre que faltaba. Tuve que enfrentar a mis padres para saber qué significaba todo esto. Abrí la puerta de la sala gritando. Ellos se espantaron, pero mi padre se asustó aún más al ver el sobre en mis manos. Intentó quitármelo, pero no pudo, mi madre lo tomó antes que él. Cuando lo abrió, no entendía nada, hasta que también escaneó el código. Entonces lo supimos, la segunda persona en la prueba era mi padre. Con una voz temblorosa, tuvo que confesarnos la verdad, tenía otra hija oculta, Ana Rosa. Mi madre, entre lágrimas, abofeteó a mi padre y salió de la habitación. Antes de irse, me dijo: no te preocupes, Lara. Todo saldrá bien. Esa noche, mis padres durmieron en habitaciones separadas. Mi madre no se quedó tranquila. Siguió investigando y encontró una dirección a 17 kilómetros de nuestra casa. El día de Halloween, le dijimos a mi padre que iríamos a pedir dulces, pero en realidad nos dirigimos a esa dirección. Cuando llegamos, vimos una casa preciosa, con un jardín enorme. Pero lo que más nos sorprendió fue lo que había en medio del jardín, una lápida con el nombre Ana Rosa grabado en ella. Exacto, la hija de mi padre estaba muerta. Íbamos a tocar a la puerta pero alguien llegó antes que nosotros. Por la ventana se veía a mi padre con una mujer. Empezó a golpearla con un objeto hasta matarla, vivía con un asesino y no lo sabía. Corrimos hacia el campo que había cerca, oscureció y no sabíamos ni dónde estábamos. Seguimos caminando y notamos una sombra, nos acercamos a ella para pedir ayuda y cuando vimos de quién se trataba nos sentimos bastante seguras, era un coronel. Tras explicarle todo lo que pasó, nos dijo que para ayudarnos teníamos que confiar plenamente en él. Obviamente le dijimos que sí, en ese momento él era como nuestro seguro de vida. Nos tapó la cara con un bolsa de tela a las dos, sé que parece una locura pero dijo que era para que en el coche no nos viera mi padre. Llegamos al supuesto lugar donde nos esconderíamos, era un lugar desconocido para mí.
Cuando nos quisimos dar cuenta, el coronel ya no estaba, pero su coche sí. No encontrábamos el interruptor de la luz, no veíamos nada, caminábamos a tientas, usando nuestras manos para buscar el interruptor. De repente la puerta se cerró. Nosotras gritábamos de miedo, hasta que escuchamos una voz que nos susurraba: «Tranquilas, ya todo acabó». Se encendió la luz, era mi padre. Queríamos salir de ahí pero no podíamos, estábamos encerradas con un asesino. Lentamente se acercó a nosotras. Cuando estaba a medio metro de distancia se quitó su abrigo, debajo llevaba una camiseta naranja que decía Feliz Halloween y de repente salió. Todos nuestros conocidos, incluida la mujer de la casa, salieron riendo a carcajadas y dándonos abrazos. Todo era una simple broma de Halloween, mi padre quería hacer algo diferente este año. Me adoptaron. Jamás conocí a mi verdadera madre, o, mejor dicho, una vez la conocí, pero nos separamos cuando era demasiado pequeña como para recordarla ahora. Aún así, yo amaba a mi familia adoptiva. Fueron muy buenos conmigo, comía bien, habitaba en una casa cómoda y caliente, y podía dormir hasta muy tarde. Te contaré acerca de mi familia rápidamente. Primero está mi madre. Nunca le dije mamá ni nada por el estilo, simplemente la llamaba por su nombre, Janice. No obstante, a ella no le importaba. La llamé así por largo tiempo, creo que ella nunca se percató. De todas maneras, ella era una mujer muy gentil. Creo que fue ella quien insistió en adoptarme en primer lugar. En ocasiones, recargaba mi cabeza en su hombro cuando mirábamos televisión, y ella me hacía cosquillas en la espalda con las uñas. Era igual a esas madres de Hollywood. En segundo lugar, está papá. Su nombre real era Richard, pero no me gustaba mucho, de modo que comencé a llamarlo papá en un intento desesperado de ganarme su cariño. No dio resultado. Supongo que no importa cómo le llame, nunca me va a querer tanto como lo hace con su hija biológica. Lo comprendo, por eso no forcé más el asunto. La característica más destacada de papá era su disciplina extrema. Él no temía hacer llorar a sus hijas cuando hacían algo malo. Lo descubrí antes de aprender a usar el baño correctamente. No le tembló la mano al azotarme. Pero, bueno, estoy educado, y es gracias a sus métodos. Por último, está mi hermana. Emily era muy pequeña cuando me adoptaron, así que teníamos casi la misma edad, solo que ella era un poco mayor. No obstante, me gustaba pensar en ella como mi hermanita. Nos llevamos mucho mejor de lo que otros hermanos lo hacían. Solíamos quedarnos despiertos hasta tarde, y lo único que hacíamos era hablar. Bueno, era ella la que más hablaba. La mayoría del tiempo solo la escuchaba, porque la amaba. ¡Qué gran amistad teníamos! Teníamos pocas habitaciones, así que, ya que no quería dormir sola en la sala de estar cuando era más pequeña, había preparado un sitio especial para mí al lado de su cama, sobre el suelo. Ahí es donde he dormido desde entonces. Pero era genial conmigo, porque amaba estar a su lado, y siempre había sido bastante protector con mi hermanita. Todo cambió esa horrible noche de miércoles. Me encontraba en casa, durmiendo, cuando la pequeña Emily entró por la puerta principal. El sonido de la puerta abriéndose me despertó, avancé desde el dormitorio, por el corredor, hasta la sala de estar. Fue en ese momento cuando recordé que era miércoles. Nunca se me dio bien saber qué día era. En realidad, voy a ser honesta y admitirlo, mi sentido del tiempo era terrible. Sin embargo, sabía que era miércoles porque Emily acababa de volver de la reunión con el grupo juvenil de su iglesia. Entró y me abrazó, seguida por papá y Janice. ¿Dormiste una buena siesta?, bromeó Janice mientras me revolvía el pelo. Yo agité la cabeza y resoplé, dándole a entender que también estaba bromeando con ella. «No le bufes así a tu madre», dijo mi padre con severidad. Cerró la puerta tras él y luego colgó su abrigo. «Solo estaba bromeando», gruñí por lo bajo. Seguro que no me escuchó, porque no lo sentía bofetearme. Emily fue hasta nuestra habitación y la seguí.
Me contó sobre su día. Ya sabes, lo típico de adolescentes. Pero la escuché, para hacerla sentir mejor. Después de su plática, ella sugirió que fuéramos a ver televisión. Brinqué al sofá mientras Emily buscaba el control remoto. La vi poner los ojos en blanco ante mi actitud inmadura de hermanito. Me levantó y se sentó. Nos quedamos viendo la tele juntos hasta que se puso el sol. Emily era ese tipo de chica que, en vez de mirar series animadas y telenovelas, sintonizaba Discovery, Animal Planet y National Geographic. También me gustaban, así que no había problema. De hecho, esos eran los únicos canales que me llamaban la atención. Se hizo tarde y Janice apareció tras el sofá. Emily, ya ha pasado tu hora de dormir. Apaga el televisor y ve a la cama. Tú también, añadió, señalándome. Emily apagó el programa que veíamos a regañadientes y se puso de pie. La vi andar por el pasillo hacia nuestra habitación, y mientras la seguía, tuve el presentimiento de que algo no estaba bien. Entramos en el dormitorio y Emily apagó la luz. Apenas lo hizo, capté un sutil movimiento por el rabillo del ojo. Estaba fuera de la ventana, pero, tan pronto como miré, lo que fuera que anduviera por allí desapareció de mi visión periférica, lo que creí ver, se había esfumado. Aún así, me mantuve alerta. Por el bien de mi hermanita. Permanecí en la oscuridad, sin más iluminación que el tenue rayo de luz que se colaba en la habitación desde la farola de la calle. No fue demasiado. Una y otra vez podría jurar haber escuchado sonidos tenues a través de la ventana, una ramita rompiéndose, hojas que crujían, ropa revolviéndose. También percibí un ligero hedor, a sangre y sudor. No cerré los ojos la mayor parte de la noche. Los ruidos del exterior disminuyeron, y el olor abandonó mi nariz. Comencé a relajarme. Mis párpados se cerraron. No mucho después, escuché un ruido estrepitoso al otro lado de la casa. Me levanté de inmediato. «¿Hay alguien en la casa?», grité, con la adrenalina corriendo por mis venas. «Despierta», le rogué a Emily. Ella despertó, y en cuanto la vi sentarse, corrí al dormitorio de mis padres. Papá estaba muerto. Tenía el cuello abierto de par en par, y la sangre se derramaba por su garganta, por la cama, y hasta el suelo. Vi que la puerta de su baño estaba cerrada y, justo detrás, en el exterior, estaba un hombre. Un hombre, no me siento a gusto llamándolo de esa manera. Era enorme y corpulento. Se dio la vuelta, me notó y entonces, por primera vez, pude verlo con exactitud. Jamás lo olvidaré. Tenía ojos grandes, brillantes y llenos de lujuria. Lucía una barba descuidada, de la que chorreaba sangre. Su ropa estaba sucia y su expresión era fría. Justo en ese instante, noté el mismo horrible hedor a sangre y sudor de antes, pero ahora era insoportable. Me vio y sonrió, mostrando sus dientes amarillos y torcidos. Esa sonrisa me hizo correr. Creí que moriría, pero luego se volvió hacia la puerta del baño, sin importarle mi presencia. Estaba aterrado y no sabía qué hacer. Grité y lloré. Lo contemplé mientras cruzaba la puerta, que era lo único que protegía a mamá. Miré cómo alzaba la gran navaja de afeitar que llevaba. Una navaja que, obviamente, había dejado de usar como se debía. Lo vi abrirla, y luego cortarla en pedazos. Entonces lo escuché, lo último que querría haber escuchado, el grito de Emily detrás de mí. La criatura monstruosa alzó los ojos del cuerpo de mi madre asesinada y miró a mi hermanita. Me aterroricé. Se incorporó y rápidamente se dirigió hacia nosotros. Emily se dio la vuelta y corrió. Yo estaba en shock. Él me ignoró. Fue directamente por ella. ¿Por qué estaba Emily aún en la casa? ¿No había analizado la situación y escapado? Al parecer no, y ahora también estaba muerta. Y yo, estaba solo. Corrí tras ellos. Esperaba que el hombre la asesinara como había hecho con el resto de mi familia,
pero no fue así. La cogió por el brazo y la sacudió, como si quisiera dejarle en claro que ahora él estaba al mando. La arrastró por toda la casa. Me puse a hacer todo el ruido que fuera posible, esperando, suplicando, que alguien viniera a ayudarnos. Él no debe llevársela. No a ella. Cuando pasó a mi lado, me apoyé contra la pared y gimoteé de miedo. ¿Por qué? No respondió. Colocó su mano libre en mi cabeza, mientras sujetaba a Emily con la otra, y dijo: «Buen chico». Me lanzó otra sonrisa torcida, y emitió una risa fría, extraña. Lo seguí hasta la puerta, mirando cómo arrastraba a mi indefensa hermanita con él. La abrió, la sacó, y la cerró con violencia tras de sí. Ahora estoy sentado en la casa, con mis padres adoptivos en pedazos, temblando, llorando de angustia. Él está afuera con ella, haciéndole Dios sabe qué, y yo no puedo impedirlo. Si pudiera, lo haría, pero no puedo. Iría detrás de ellos al instante, pero no puedo. Me siento aquí, contemplando la puerta principal. Miro hacia abajo, hacia mis patas. Si tan solo pudiera abrir puertas. Ya van más de 2 horas. 2 horas eternas en las que he estado aquí, acostado, e inmóvil. Acaban de dar las 5:35 am. Y no puedo hacer nada. ¿Te digo que es lo peor? Estoy en la misma habitación que mis padres. Ellos no me quitan los ojos de encima. Sus miradas están fijas en mí. Vacías. Muertas. Y sus labios están abiertos. El aire está cargado con el aroma penetrante de la sangre, ese olor que parece envolverlo todo. Es nauseabundo. Sofocante. Y yo no puedo moverme. Ni un solo músculo. Porque sé que, en el instante en que dé el más mínimo indicio de que no estoy dormido, estoy jodido. Moriré. Y no habrá nadie que pueda salvarme. He intentado pensar en una forma de escapar, de salir de esta pesadilla. Pero solo hay una posibilidad: correr. Correr tan rápido como pueda. Salir de la casa. Gritar con todas mis fuerzas, rogando que mis vecinos escuchen. Pero es demasiado riesgo. Porque, si algo sale mal, si despierta, no tendré tiempo ni para arrepentirme. Sin embargo, si me quedo aquí, sé que voy a morir de todos modos. Es inevitable. Ahora solo queda esperar. Esperar a que despierte y contemple su obra maestra. Seguro que te preguntas de qué estoy hablando. Permíteme explicarte lo que me ocurrió esta madrugada. Hará unas 3 horas, cuando escuché gritos provenientes del otro lado de mi casa. Salí de mi habitación para ver qué estaba pasando. Sin embargo, justo entonces sentí unas ansias repentinas de orinar. Debí ignorarlas. Debí seguir mis instintos y averiguar qué ocurría. Pero no lo hice. Fui al baño primero, como si aquello no fuera urgente. Ahora sé que mi estupidez pudo haberme matado. Mientras terminaba, no pude evitar echar un vistazo desde la puerta del baño. Y entonces lo vi. La sangre inundaba el suelo. Un escalofrío recorrió mi espalda, y mi cuerpo entero se congeló. Asustado, corrí de regreso a mi habitación y me metí debajo de las sábanas. Traté de convencerme de que todo era un sueño lúcido, un mal sueño del que pronto despertaría. Pero no desperté. Fue entonces cuando escuché cómo la puerta del baño se abría lentamente. ¡Carreat! Mi corazón se detuvo por un instante. No podía moverme, pero tampoco pude evitar mirar. Como el chico miedoso que soy, espié desde mi cama lo que estaba sucediendo. Y lo vi. Vi algo arrastrando los cuerpos de mis padres. Estaban muertos.
Sus cuerpos inertes dejaban un rastro oscuro en el suelo. Pero lo que los arrastraba, eso no era humano. Era algo similar a un cavernícola, pero peor. Mucho peor. No tenía pelo y, al parecer, tampoco ojos. Su andar era torpe y pesado, encorvado por una gran joroba que deformaba su espalda. Y sin embargo, había algo más. Ese ser no era una simple bestia. Era astuto. Más astuto que cualquier animal. Podía sentirlo. Sabía lo que hacía. Y lo peor de todo, sabía que yo estaba ahí. Acostó a mi papá en un lado de la cama, con los ojos abiertos, mirándome. Después, colocó a mi mamá en una silla al otro lado de la cama, acomodándola con precisión para que su mirada también quedara fija en mí. El aire era pesado, cargado del olor metálico de la sangre. Entonces, empapó sus garras en la sangre fresca de mis padres y se acercó a la pared. Con movimientos lentos, casi rituales, dibujó una especie de símbolo extraño. Era como si firmara su macabra obra maestra. Para finalizar, escribió algo más en la pared. Algo que, en la oscuridad, no alcancé a leer. Cuando terminó, retrocedió hacia mi cama. Y se metió debajo de ella. Lo hizo con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Podía sentirlo allí, en ese momento, listo para abalanzarse sobre mí en cuanto cometiera el error de despertar. No he logrado leer lo que escribió desde entonces. Pero ahora, con la luz del amanecer empezando a iluminar el dormitorio, las palabras comienzan a volverse visibles. Tengo un presentimiento terrible. No debería leerlo. Lo sé. Pero no puedo resistir el impulso. Son solo 4 palabras. Sé que estás despierto. Escribo porque aquí no hay nada mejor que hacer. Escribo porque necesito contar la verdad. Escribo porque es lo único que él me permite hacer. Lo que me sucedió es tan perturbador, tan sobrenatural y tan completamente carente de lógica, que estoy seguro de que muchos no darán crédito a mis palabras. Pero no importa. Necesito que alguien, quien sea, escuche. Trabajo como escritor para una editorial de renombre. Hace poco terminé un libro sobre autosuperación. Estaba orgulloso de él. Lo consideré uno de mis mejores trabajos. Pero, como suele suceder, el editor encontró errores. Me informaron que debía corregirlos en una semana antes de volver a entregarlo. Nada fuera de lo normal, ¿verdad? Eso pensaba yo también. Lo que no sabía era que esa semana cambiaría mi vida para siempre. Siempre me gustaron los animales, pero ahora me arrepiento profundamente de ello. Viajé fuera de mi ciudad natal porque es aquí donde se encuentra la sucursal principal de la editorial para la que trabajo. Alquilé un sencillo departamento para mí solo. El trayecto fue largo, y no pude traer a mis mascotas conmigo. La soledad no me gusta, especialmente mientras estoy encerrado corrigiendo los errores de mi libro. Por eso decidí buscar algo de compañía en una tienda de mascotas cercana. De camino hacia allá, me topé con un gato que me dejó helado, no tenía ojos. No sentí miedo, aunque admito que lo normal hubiera sido sentirlo. En lugar de eso, sentí lástima. Sin pensarlo demasiado, lo recogí y decidí adoptarlo. Hoy desearía no haberlo hecho. Lo llevé al veterinario para asegurarme de que estuviera sano. Tenía una pequeña infección en una de sus patas, pero era algo reciente y fácil de tratar. Mientras esperaba en la sala, noté que la condición del gato incomodaba a todos los presentes. Menos a mí. No le puse nombre, entre las correcciones y el trabajo, no quería encariñarme demasiado con él todavía. Cuando volvimos al departamento, lo dejé explorar el lugar. A pesar de ser ciego, el animal parecía saber exactamente dónde estaba y cómo moverse. Pensé que era simplemente instinto, aunque ahora me pregunto si no era algo más. Esa noche, mientras él exploraba,
me senté frente a la computadora para trabajar. Corregí las primeras erratas del libro y luego me fui a dormir. Nada fuera de lo común. Pero entonces llegó la mañana siguiente. Desperté de golpe, sin saber exactamente por qué. Estaba acostado, mirando al techo, cuando lo vi. Un hombre. No, algo que parecía un hombre, de pie junto a mi cama, mirándome fijamente. O eso intentaba hacer, porque no tenía ojos. Solo dos cuencas vacías. Quise gritar, pero no podía moverme. El miedo me paralizó por completo. Entonces, lo que fuera ese ser, se inclinó lentamente hacia el suelo, cayendo sobre sus manos y rodillas. Se arrastró hasta un rincón de la habitación, tomó una libreta y un bolígrafo, y comenzó a escribir. Mi cuerpo temblaba, pero reuní el poco coraje que me quedaba. Alcé la cabeza y lo miré. No reaccionó. Entonces, moviéndome con cautela, intenté salir del cuarto. Llegué a la puerta y giré el picaporte, pero algo bloqueaba la salida desde abajo. Tiré con todas mis fuerzas, pero fue inútil. Entonces me volví hacia la ventana. Estaba completamente cubierta de hojas arrancadas de mi libro, pegadas al vidrio como un tapiz grotesco. La luz apenas se filtraba por entre las páginas. Traté de arrancarlas, pero estaban firmemente adheridas. Intenté romper el vidrio, pero no cedió. Con el corazón en la garganta, giré la cabeza hacia el rincón. El hombre, o lo que fuera, había dejado de escribir y ahora me observaba. Su rostro vacío, sin ojos, parecía perforar mi alma. Temblando, forcé las palabras. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres de mí? El ser inclinó la cabeza y, en lugar de responder, maulló. Fue entonces cuando entendí. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente al gato. Pero no estaba en ninguna parte. De pronto, todo encajó. Ese ser que me miraba, ese hombre sin ojos que maullaba en el rincón de mi habitación. Era mi gato. Al darse cuenta de que ya sabía lo que estaba ocurriendo, él se acercó lentamente. Yo, aterrado, retrocedí hasta toparme con la pared, incapaz de escapar. Sin dejar de ronronear, se acurrucó contra mí, como si fuera una mascota cariñosa y no una criatura monstruosa. En ese momento, sentí que las lágrimas querían brotar, pero las reprimí, consciente de que cualquier reacción podría desencadenar algo peor. Eventualmente, se quedó dormido. Traté de pensar en una forma de escapar, pero no había nada que pudiera hacer sin arriesgarme a despertarlo. Mi mente estaba en un caos absoluto. Sin saber cómo ni por qué, el agotamiento me venció y también me quedé dormido. Cuando desperté, él estaba de nuevo en su rincón, escribiendo con calma en la libreta. Esta vez, sus ojos vacíos se alzaban hacia mí de vez en cuando antes de volver al papel. Decidí levantarme con cautela, intentando aparentar que no estaba asustado. Pero el hambre empezaba a corroerme. Entonces me golpeó un pensamiento terrible. Estaba atrapado en este cuarto, sin acceso a la cocina, sin comida, con una criatura que no podía predecir. El gruñido repentino de su estómago rompió el silencio. Ambos miramos hacia el origen del sonido, su vientre. Luego, sus cuencas vacías se clavaron en mí, analizándome. Mi voz tembló mientras tartamudeaba. No puedo ir a la cocina. Solo podremos comer si me dejas salir. Él permaneció inmóvil por unos segundos, luego tomó la libreta de nuevo y empezó a escribir. Mi mente se agitaba en busca de una solución, pero no había ninguna. Estaba atrapado aquí, con él. Entonces surgió un pensamiento desesperado. Tal vez, si la editorial se daba cuenta de mi ausencia, intentarían contactarme. Al no recibir respuesta, llamarían a la policía. Entrarían al departamento y encontrarían todo. Pero, si ese gato podía convertirse en lo que era ahora, seguramente también podía volver a ser un simple animal. Para cuando llegaran, parecería que yo me encerré solo, que perdí la razón. Y el gato estaría libre para encontrar a otra víctima. Por eso escribo esto,
para que, cuando me encuentren muerto, alguien sepa la verdad y acabe con esa cosa. Han pasado 3 días desde que escribí lo anterior. Estoy al borde de la inanición, y parece que él también. Sin embargo, no hace nada más que escribir y observarme, como si yo fuera un experimento. Su mirada vacía es incesante, perforando mi alma. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué me está haciendo esto? ¿Soy su primera víctima, o hay más como yo? Tengo que jugar su juego. Tal vez, si lo dejo terminar, me permita salir. Debo mantener la calma, aunque siento que estoy perdiendo la cordura. Estoy al límite. Ayúdenme, por favor. Ayuda, socorro. Quiero salir de aquí. Este fue el texto encontrado junto al cadáver en el departamento. El cuerpo yacía en la cama, consumido, con un gato negro y ciego reposando sobre él. Al cadáver le faltaban trozos de piel y bajo sus uñas había restos de carne, como si hubiera intentado alimentarse de sí mismo. Pero lo más perturbador era que los ojos del hombre habían sido arrancados. Antes de leer el diario, la policía creyó que el escritor había sucumbido al estrés, enloqueciendo al punto de encerrarse con su mascota y alimentarla con su propia carne. Sin embargo, las palabras del diario sugerían algo muy distinto. Cuando los oficiales entraron al cuarto, el gato los observó con sus cuencas vacías, profundas y oscuras. Uno de los agentes, inexplicablemente, no sintió miedo. En cambio, se acercó al animal, lo levantó con cuidado y lo sostuvo en sus brazos, como si nada estuviera fuera de lugar. Mientras el resto del equipo registraba el departamento, este policía salió del lugar acompañado del felino. Días después, cuando se dieron cuenta de que tanto el agente como su familia estaban desaparecidos, el caso tomó un giro más macabro. Nadie ha vuelto a saber de ellos. A finales de la década de los 40, un grupo de investigadores rusos decidió estudiar los efectos de la privación del sueño en el comportamiento humano. Para ello, idearon un experimento inquietante: mantener a 5 personas despiertas durante 15 días, utilizando un estimulante especial a base de gas. Los sujetos de prueba fueron encerrados en un ambiente sellado, diseñado para monitorear con precisión el consumo de oxígeno y evitar que la alta concentración de gas causara su muerte. En aquella época, aún no se había inventado el circuito cerrado, por lo que los investigadores tuvieron que instalar micrófonos y ventanas gruesas, con cristales de 5 pulgadas de grosor, para poder observar y escuchar todo lo que sucedía dentro de la habitación. Esta estancia estaba equipada con libros, agua corriente, baño y suficiente comida para que los 5 sobrevivieran durante todo un mes. Sin embargo, no había camas, solo cobijas dispuestas en el suelo. Los sujetos que formaban parte de este perturbador experimento eran prisioneros políticos y de guerra, personas que habían sido consideradas enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. En su desesperación por obtener información sobre los límites físicos y psicológicos de los seres humanos, los investigadores los habían seleccionado como cobayas humanas. Los primeros 5 días todo transcurrió bien. Era raro que los individuos se quejaran pues, aunque era una mentira, se les había prometido que serían puestos en libertad si participaban en la prueba voluntariamente y resistían sin dormir los 30 días. Todas sus actividades y conversaciones fueron monitoreadas y fue entonces los científicos se dieron cuenta de que, a medida que pasaba el tiempo, comenzaban a hablar sobre recuerdos traumáticos de su pasado. Luego de 5 días todo cambió. Los prisioneros comenzaron a quejarse de los eventos y situaciones que los habían llevado hasta ahí y también a mostrar síntomas preocupantes de paranoia severa. Ya no hablaban entre ellos y en cambio, murmuraban frente a los micrófonos. Extrañamente, era como si todos pensaran que podían ganarse la confianza de sus captores si traicionaban a sus compañeros. Al principio se supuso que esto era un efecto colateral del gas. A los 9 días el primer prisionero comenzó a gritar. Corría por toda la habitación y no dejó de gritar por 3 horas consecutivas. Después intentó seguir gritando, pero ya solo era capaz de lanzar un grito de vez en cuando. Los científicos llegaron a la conclusión de que habíase desgarrado sus cuerdas vocales. Pero lo más sorprendente de dicha fue la reacción de sus compañeros.
O más bien, la falta de reacción, seguían murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros se puso a gritar. Dos de los hombres que no gritaban, cogieron libros para defecar en las páginas y, de la forma más tranquila y casual, los colocaron encima de las ventanas. Los gritos pararon de pronto. Igual que los murmullos en los micrófonos. 3 días más pasaron. Los científicos revisaban frecuentemente los micrófonos para comprobar que funcionaban, ya que consideraban imposible no escuchar ningún sonido estando 5 personas dentro. Los niveles de oxígeno indicaban que todos continuaban con vida. De hecho, el nivel de oxígeno era el necesario para 5 individuos que realizaran un ejercicio físico intenso. Durante la mañana del día 14, los investigadores hicieron algo que no estaba permitido para llamar la atención de los hombres, usaron el intercomunicador, esperando provocar alguna respuesta en ellos. Temían que hubieran muerto, o que se encontraran en estado vegetal. «Vamos a abrir la habitación para probar los micrófonos», anunciaron. «Aléjense de las puertas y recuéstense en el piso con las manos tras la espalda o les dispararán. Si obedecen, uno de ustedes será puesto en libertad». ¿Cuál fue su sorpresa, cuando una única frase se escuchó, pronunciada con completa calma? «No deseamos ser liberados». Esto generó una gran discusión entre los científicos y los militares que financiaban el experimento. Sin lograr obtener más respuestas por el intercomunicador, finalmente decidieron abrir la habitación a la medianoche del día 15. Limpiaron el gas en el ambiente y ventilaron con aire fresco. De inmediato, las voces de los micrófonos protestaron. 3 voces distintas suplicaban por las vidas de sus seres amados, que echaran el gas de nuevo. Se abrió la puerta para sacar a los prisioneros. Gritaron con fuerza, igual que lo hicieron los soldados al ver lo que había dentro. Solo 4 de los individuos estaban vivos. Las raciones de comida de los 5 días pasados estaban intactas. Había trozos de carne de las pantorrillas y costillas del 5.º hombre muerto, tapando el drenaje del centro de la estancia, ocasionando la acumulación de 4 centímetros de agua. Los 4 sobrevivientes también mostraban pedazos de carne y piel arrancados en sus cuerpos. Las puntas de sus dedos exponían el hueso y mostraban destrucción de tejidos, indicando que las heridas no se las habían infligido con los dientes, como sería de suponer, sino con las manos. Al examinarlos de cerca, descubrieron que la mayor parte de las lesiones se las habían autoinfligido cada uno. Los órganos tras de las costillas habían sido extraídos. A pesar de que el corazón, el diafragma y los pulmones continuaban en su sitio, tanto la piel como buena parte de los músculos que protegían las costillas habían sido arrancados, dejando los pulmones al descubierto. Podían ver cómo el tracto digestivo de los 4 prisioneros funcionaba, haciendo la digestión. Entonces se percataron de que estaban digiriendo su propia carne, la que ellos se habían arrancado y devorado en los últimos días. Por lo general, las instalaciones eran asistidas por militantes de las fuerzas especiales rusas, pero con todo y eso, varios de ellos se negaron a volver a la habitación para sacar a los prisioneros. Y ellos, a pesar de todo, gritaban e insistían en que se los dejara dentro, rogando y exigiendo a la vez que se encendiera el gas, para no quedarse dormidos. Sorprendentemente, los tipos se resistieron como animales durante la intervención. Un soldado ruso murió al ser mordido en el cuello por uno de ellos, otro fue herido de gravedad al recibir una mordida en la arteria femoral por parte de otro. 5 soldados más fallecieron, si incluyes a los que se suicidaron en las semanas consecutivas al incidente. Durante el forcejeo, uno prisionero se dañó el bazo, sangrando al instante. Se lo trató de sedar, en vano. Le fue inyectada una dosis de morfina 10 veces más potente de lo recomendable en un ser humano, y aún así peleó como una bestia, destrozando el brazo y las costillas de un doctor. Su corazón era visible, latiendo al límite por 2 minutos completos, a la vez que se desangraba y gritaba sin parar por más de 3 minutos. Atacaba a todo aquel que se le acercara, repitiendo una y otra vez la palabra más, cada vez con menos fuerza, hasta que se hizo el silencio. Los 3 sobrevivientes fueron inmovilizados con fuerza y trasladados a las instalaciones médicas. 2 de ellos, cuyas cuerdas vocales estaban intactas, no dejaban de demandar que se les suministrara más gas para mantenerse despiertos. Al que estaba más herido de los 3,
Lo llevaron al quirófano que tenían en las instalaciones. Mientras los médicos lo preparaban para acomodarle los órganos en su lugar, notaron que era inmune a los sedantes. Forcejeó incansablemente cuando le colocaron la anestesia. Fue necesario incrementar la dosis para sedarlo, pero en el instante en que sus ojos se cerraron, su corazón dejó de latir. En la autopsia, descubrieron que su sangre contenía el triple de la cantidad normal de oxígeno. Además, mientras luchaba por no ser anestesiado se había roto 9 huesos. El segundo sobreviviente había sido el primero del grupo en gritar. Sus cuerdas vocales estaban destrozadas, así que no pudo negarse a la cirugía. Lo único que hacía era negar violentamente con la cabeza mientras le estaban colocando el gas anestésico. Alguien sugirió operarlo sin anestesia y él asintió. No reaccionó en toda la cirugía, que se extendió por 6 horas. Intentaron sustituir los órganos de su abdomen y cubrirlo con la piel que aún le quedaba. Imposible, según la medicina, este hombre no debería seguir con vida, afirmó el médico. Una enfermera salió de la cirugía aterrorizada, jurando que la boca del paciente dibujaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Al finalizar la cirugía, el paciente miró al doctor y comenzó a hacer sonidos con la boca muy fuerte, como si tratase de hablar. Asumiendo que tenía que decirle algo importante, el cirujano dio papel y pluma para que pudiera escribir. Siga cortando, se leía en el mensaje. Los otros 2 sujetos prisioneros recibieron la misma cirugía sin anestesia. Tuvieron que inyectarles un paralítico, ya que no paraban de reír y el médico no podía practicarles la cirugía. Al estar paralizados, lo único que podían mover eran los ojos. Desde el primer momento en que fueron capaces de hablar nuevamente, exigieron que se les volviera a colocar el gas estimulante. Los científicos intentaron descubrir por qué se habían lastimado de ese modo a ellos mismos y para qué querían el gas de nuevo. Lo único que respondieron fue: tengo que permanecer despierto. Se inmovilizó a los 3 individuos y los llevaron de vuelta a la habitación. Los científicos, ateniéndose a la furia de sus benefactores militares, por no haber alcanzado las metas del experimento, consideraron aplicarles la eutanasia. Pero el comandante a cargo, un exmiembro de la KGB, seguía viendo potencial en el proyecto, y dio la orden de investigar qué sucedería si les ponían el gas de nuevo. Al inicio los investigadores se negaron, pero finalmente se vieron obligados a obedecer. Los prisioneros fueron conectados a unos monitores EGG, cuando estaban preparándolos para ser encerrados en la habitación de nuevo. Todos se sorprendieron al ver cómo dejaban de forcejear, desde el momento en que supieron que les darían el gas otra vez. Los 3 hacían grandes esfuerzos por estar despiertos. Uno de ellos tarareaba una canción, el prisionero mudo trataba de liberarse de sus ataduras de cuero, más por ocuparse en hacer algo. El último individuo apretaba su cabeza contra la almohada y parpadeaba muy rápido. Al ser el primero que habían conectado con el EEG, sus ondas cerebrales se manifestaron al instante, dejando anonadados a los científicos. La mayor parte del tiempo eran normales, pero en algunos momentos se interrumpían por una línea recta, sin explicación alguna. Era como si el paciente tuviera muerte cerebral una y otra vez. Mientras examinaban los datos, una enfermera notó que los ojos del hombre se cerraban. Sus ondas cerebrales indicaron un sueño profundo, después se volvieron rectas y al mismo tiempo, su corazón dejó de latir. El único prisionero restante que podía hablar empezó a gritar para que lo encerraran. En sus ondas cerebrales se observaban las mismas líneas rectas del sujeto que acababa de fallecer por haberse dormido. El comandante ordenó sellar la habitación con los 2 prisioneros en el interior y 3 de los científicos. Uno de estos últimos cogió un arma y le disparó al comandante entre los ojos, asesinándolo. Luego disparó al prisionero mudo, matándolo instantáneamente. A continuación apuntó al prisionero que quedaba con vida, en tanto sus colegas escapaban alterados. «No van a encerrarme con estas cosas. No contigo», gritaba al sujeto, quien seguía atado al catre frente a él. «¿Qué eres? Necesito saberlo». El hombre esbozó una sonrisa. «¿Te olvidaste de mí tan fácilmente?», preguntó el tipo. «Somos ustedes.
Somos la locura que yace encerrada en su interior, rogando por ser liberada a cada instante de tu vida, desde lo más recóndito de tu mente primitiva. Somos aquello a lo que le temes antes de acostarte cada noche. Somos lo que oprimes y silencias y ocultas cuando vas a tu cielo de noche, donde no podemos alcanzarte. El científico se detuvo un momento. Entonces apuntó al corazón del hombre y disparó. En el eje apareció una línea recta. Lo último que pudo murmurar el sujeto, débilmente, fue: casi, era libre.